introducción al respecto y también, ¿verdad?, saber cuál es la situación actual de esta enfermedad en El Salvador y las medidas que se están tomando para controlarla. Sí, fíjate que la enfermedad de Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido por la chinche, ¿sí? En El Salvador tenemos este vector, se llama Triatoma dimidiata, como te mencionaba anteriormente. Y esta chinche, a través de las heces, cuando nos pica, deja una pequeña ronchita, deja una pequeña heridita donde succiona sangre, y luego ahí defeca, y en las heces es donde va el parásito. Te comento esto porque muchísima gente piensa que, dice, te picó la chinche, tenés el parásito. O sea, que pica y defeca a la vez. Sí, exactamente. Entonces estas son las cosas que la gente generalmente no sabe. Piensa que es como el zancudo, que te pica y en la probóscide pues te pasa el virus. En el caso del dengue, Zika y eso, ¿no? En el caso de la chinche, no. Ellos tienen, te voy a explicar un poquito cómo es la forma de transmisión, pero antes de eso voy a comentarte un poquito de la enfermedad, como me lo mencionabas. La enfermedad de Chagas se descubrió en 1909 por el doctor Carlos Chagas en Brasil. Sin embargo, es poco conocido, dentro de la comunidad científica sí lo conocemos bastante, pero es poco conocido a nivel nacional que El Salvador jugó un rol muy importante. El doctor Juan Crisóstomo Segovia en 1913 detectó el primer caso de Chagas en El Salvador en el Hospital Rosales, en una paciente, en una niña. Se sospechaba que era malaria. Le toman una muestra de sangre y ven unos tripomastigotes, una forma típica de este parásito en la sangre, y dicen, güey, esto es algo nuevo. Y entonces ahí le ponen le ponen el nombre segoviensis por Segovia, ¿no? Luego se hacen estudios. En aquella época pues no estaba el internet, no había mucha buena comunicación, y años después se ve que es el mismo que descubrió el doctor Carlos Chagas. Entonces ya se queda nada más como Trypanosoma cruzi, pero sí El Salvador como rompe esa barrera en ese momento, de decir, ok, descubrimos la enfermedad nosotros también, pero acá en la región, en Centroamérica. Si te fijas, estamos en el 2026 y aún tenemos esta enfermedad. Esta enfermedad es sumamente peligrosa. La tenemos de haberla descubierto más de 100 años, y eso no significa que la tengamos hace 100 años, ¿no? La tenemos hace muchísimo más, pero el primer reporte se dio en 1913 acá en El Salvador. Sin embargo, la han encontrado, por ejemplo, en Sudamérica, en momias de hace 3.000, 4.000 años, al parásito. Imagínate, han descubierto restos del material genético y han encontrado ADN del parásito en momias en ese momento. Entonces, el parásito y la chinche tienen muchísimos más años de estar acá que nosotros, ¿verdad? Entonces te mencionaba que es sumamente importante porque al menos las cepas que andan circulando en la región, en Centroamérica, atacan el corazón. Y tú sabes que de pronto te afecta el riñón, tienes el otro y puedes de pronto tener algún trasplante o algún tipo de medicamento. Pero si te daña el riñón, un trasplante de corazón está como muy complicado, ¿no? Y reparar el corazón, pues sabemos que no. Que es el momento, no se puede. Y si en un momento se puede, va a estar difícil que nosotros tengamos acceso a eso. O sea que no solo es la picadurita, sino que llega a afectar el corazón, hígado, y de allí ya no hay vuelta atrás. Sí, cuando ya haya afecciones, o sea, cuando estamos hablando que hay muerte ya. Sí, cuando haya afecciones de algún órgano y no se detecta a tiempo, ese es el problema, ¿sí? Y es por y bueno, aquí en el país pues estamos acostumbrados a no hacer estudios cuando alguien muere y decir de qué murió. Pues generalmente dice la muerte natural o un paro cardíaco. Pues, ¿pero qué le produjo ese paro cardíaco? Generalmente no lo sabemos. Exacto. Entonces, hay muchísimas personas que mueren y a causa de la enfermedad y no lo saben. ¿Por qué? Porque en el país no tenemos esa cultura, no tenemos esos censos poblacionales para esta enfermedad, como por ejemplo si lo hay para VIH. Tú ves que hay campañas, incluso aquí en la universidad, que hagamos la prueba de VIH y todo eso. Y sabemos más o menos, tenemos estimaciones de cuánta población hay con VIH. En el caso de Chagas no se sabe mucho. No se sabe mucho porque no existen este tipo de censos. Los únicos resultados que están son los que hay en bancos de sangre. Bueno, y este fenómeno, esta enfermedad se da tanto en comunidades urbanas como en rurales. Sí. ¿Cómo se puede prevenir la transmisión de esta enfermedad? Fíjate que
hay algo que hay diferentes maneras de prevenir cualquier tipo de enfermedad. En general, las enfermedades que se transmiten por vectores, llámense, sean moscas, sean zancudos, sean chinches, sean garrapatas, que todos estos nos transmiten algún tipo de patógeno, ¿no? La mejor manera de prevenirla o de erradicarla es con la limpieza. En el caso de la chinche, no le gusta que tú tengas tu casa limpia. Así sea una casa de adobe, o así sea una casa de bajareque, o sea una casa de ladrillo, o repellada, de bloque, lo que sea, la chinche puede estar ahí. Te comento que a mí de acá de San Marcos me han llevado chinches y de colonias donde no existen casas de adobe. Pero habían chinches detrás de unos calendarios y picaron a una niña. Que bueno, pues a la niña no se le pasó el parásito, le dimos seguimiento y no hubo mayor problema. Pero, ¿qué te quiero decir con eso? Que la gente piensa que no, eso es solo del campo. Pues no, no es solamente del campo, sino que también podemos tenerlo fácilmente en la ciudad. Por eso el tema de hacer limpieza. Tuvimos en El Salvador, si te acuerdas, cuando le quitaron el subsidio al gas, que mucha gente comenzó a cocinar con leña. Exacto. Porque valía $4 y luego valía 11, 12, pues me salía más fácil cocinar con leña, ¿no? Y me ahorraba unos $. ¿Qué sucedió con eso? ¿De dónde viene la leña? La traían del monte. Y en esta comunidad que te menciono de San Marcos, me decían lo que sí, que me puse a hacer como una historia, ¿no? De ver de dónde venían esas chinches. Y que hace algunos meses habían comenzado a vender leña porque se había aumentado el tema de los costos del gas. Entonces ahí habían encontrado las chinches, de ahí venían y se estaban distribuyendo para las demás casas. Entonces ves como un evento socioeconómico puede causar quizás viven por ahí principalmente en lo que es vegetación y de ahí emigran a las casas. El hábitat natural de ellos, que de hecho nosotros decimos es que ellas vienen a nuestras casas. En verdad, originalmente fuimos nosotros los que fuimos al hábitat de ellas. No, okay. Te mencionaba que estos vectores tienen siglos de estar acá. Pero venimos nosotros y comenzamos a talar bosques. En los bosques vivían animales de los que ellos se alimentaban. Nosotros comenzamos a construir casas. Y en estas casas, pues le generamos las condiciones sumamente buenas, que no haya limpieza, ¿sí? Que no haya ese interés por saber si este insecto me puede transmitir o no alguna enfermedad. Entonces comenzamos a construir estas casas en medio de estos bosques, y a la chinche se le hizo más fácil venir a comer. Exacto. De nosotros, ¿sí? Ellos nunca salen, ahí están, en la noche se duermen y ya podemos picarlo. Luego solamente nos guardamos detrás de la foto de la mamá, detrás del calendario, y en la pared agrietada, exactamente, y tenemos el alimento para siempre. ¿Para qué quiero ir a comer, ir a andar siguiendo un cuzuco o alguna serpiente o algún otro animal? Sí. Mejor acá me la tienen fácil. Sí. Y háblenos de esos principales desafíos para el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Eso ha sido, créeme, no un problema solamente para El Salvador, sino que es una enfermedad que afecta a toda Latinoamérica e incluso a Estados Unidos. Nosotros trabajamos fuertemente con la Universidad Carolina del Sur, y ellos también igual tienen incluso más vectores que nosotros en Estados Unidos. Con ellos estamos trabajando justamente todo este tema del diagnóstico, del tema de tratamiento, aunque más enfocado en el tema de diagnóstico. Porque hay muchísimos casos en el que a ti te pueden hacer el examen y tener un resultado o negativo si es una prueba rápida. Las pruebas rápidas casi no son buenas, sea de VIH, sea de lo que sea. Nunca van a ser igual a una Gold Standard. Gold Standard son aquellas que se utilizan para confirmar el caso de alguna enfermedad X. Entonces, pero a la que la gente generalmente tiene acceso es a estas como pruebas rápidas. Y nosotros hemos demostrado que en algunos casos nosotros habíamos estado probando algunas pruebas que de 10 pacientes positivos las pruebas solo me detectaba como a 6, a 7. Pero entonces, ¿qué pasa si son 100? Entonces 40 o 30 pacientes les estaré diciendo que está negativo cuando en verdad están positivos. Okay. Entonces hay muchísimo reto, y justamente por eso es que nosotros desarrollamos en el Centro de Investigación muchísimos proyectos de investigación enfocados en temas del diagnóstico, sea diagnóstico serológico, que es el que más hacemos, o el diagnóstico molecular, que también lo estamos haciendo, en temas de educación, como te mencionaba, en temas de mejoramiento de vivienda, en temas de cómo prevenir que esta enfermedad esté dentro de los hogares, porque hay diferentes formas. La mejor ya te lo había mencionado,
También están otras medidas como el tema de la fumigación que hace el Ministerio de Salud o algunas alcaldías, pero sabemos que el tema de fumigación no siempre es el mejor, al igual que en los zancudos. Ahora fumiga, si en 15 días tienes zancudos, sí. Con la chincha igual. El efecto dura más o menos 6 meses, pero a los 4 meses, 5 meses ya estamos viendo una reinfestación. No mueren. Entonces no mueren completamente, podrán matar a la mayoría, pero si quedan unos huevecillos ahí, a los huevecillos no lo afectan. Ese huevecillo luego va a eclosionar y va a haber más chinches y el ciclo continúa. Pero si tú mantienes tu vivienda aseada, ahí ya no vas a tener chinches. Hemos tenido la oportunidad de hacer unos estudios en San Fernando Morazán, en el oriente del país, en la zona norte, y le dimos seguimiento por más de 5 años a viviendas donde nosotros habíamos hecho mejoramiento de vivienda, habíamos mejorado las paredes con materiales locales. Te estoy hablando de paredes de adobe, que las mejoramos con arena de la quebrada y con tierra, de la misma tierra que se hizo la vivienda. Le dejamos las paredes como muy lisitas para que no hubiesen grietas, y se las pintamos con cal y algunas otras cuestiones ahí, y le dimos educación a la gente, le dijimos cuál era la importancia, y también ahí habían pacientes, por eso también ellos seguían más estrictas las reglas, ¿no? Le dijimos que sí transmitía una enfermedad, pero le dimos más de 5 años seguimiento, y la gente exactamente separaba la cama de la pared, tenía siempre aseado, la leña la movían constantemente, no tenían muchos materiales acumulados de construcción, o si no los movían, no volvimos a encontrar las chinchas. Qué bien. Entonces es efectivo. También háblenos de ese papel que juega la educación en salud en la prevención de esta enfermedad y en el control de la misma. Sí, nosotros tenemos comprobado que cuando tenemos una enfermedad, uno de los mayores enemigos es la ignorancia, es el desconocimiento, ¿sí? Porque nosotros vemos a los insectos como si todos fueran iguales, y en verdad no, tienen su razón de ser, pues, pero algunos tienen la capacidad de transmitirnos algún tipo de patógenos, bacterias, virus, parásitos. En el caso de la chinche, nos transmite este parásito, y el hecho de que la gente sepa ahora que esa chinche es mala o no me conviene porque me puede transmitir un parásito que me va a causar una enfermedad que posiblemente me va a afectar el corazón, entonces ahí sí ya me da miedo, y la gente ya antes de acostarse, lo que hablábamos antes, ya sacude la cama o da una revisadita, sí. O de pronto echa un poco de insecticida, X marca, o a veces le ponen hasta los que utilizan en las milpas y cosas así, y tiene cierto efecto, ¿no? Pero todo esto, el hecho de que la gente sepa quién es el vector, qué es lo que transmite, cómo es la enfermedad, cuáles son las sintomatologías de la enfermedad, cómo prevenirlo, todo esto es en lo que nosotros trabajamos, no solamente para la enfermedad de Chagas, sino que para otras enfermedades también. Nos centramos en estos puntos que son sumamente clave en la población, mucho más allá de un tratamiento, porque si ya tienen una enfermedad, pues no hay mayor cosa que hacer, pero sí hay más gente a la que se le puede transmitir, y con la educación podemos evitar eso. Importante esto último que está tomando, y nos llega a preguntarle cuáles son los síntomas más comunes de esta enfermedad de Chagas y su fase aguda, ¿verdad? Y cómo pueden identificarse. Sí, mira, la enfermedad tiene, hay un par de clasificaciones. En general, la enfermedad tiene 2 fases, fase aguda y la fase crónica, aunque algunos meten una más que es una fase indeterminada o una fase indeterminada. La fase aguda es como cuando a ti te dio COVID o te dio chikungunya. Ahorita te pica el zancudo y comienzas con la sintomatología porque el virus se está replicando. En este caso, lo de Chagas es igual. Te pica la chinche y al par de semanitas tú comienzas con sintomatología. Cursas una sintomatología como si tuvieras fiebre. Mialgia, artralgia, dolor de cabeza, dolor de cuerpo en general, fiebres intermitentes. A los 3, 4, 5 días tú ya no tienes nada, y dices, me pasó la gripe. Ajá. Y tú piensas que es gripe porque lo que más comúnmente notas es una gripe, ¿no? Todos vamos a pensar eso. ¿Qué es lo que hace el parásito? Deja de estar en sangre, deja de estarse replicando, el sistema inmunológico trata de combatirlo, y se va para los tejidos, que generalmente le gusta mucho, tiene mucha predilección por el tejido cardíaco. Sí, le gusta bastante. A las cepas que andan circulando acá en la región, en Centroamérica. En Sudamérica hay unas cepas que siempre son Trypanosoma cruzi, pero que le gusta mucho el tema del intestino. Entonces allá no causa tanto...
esas cepas no causan enfermedad cardíaca, sino que allá causan un megacolon. Entonces se le inflama y ahí van todos los problemas digestivos, ¿no? Entonces, imagínate en el caso de las cepas de acá que afectan al corazón. Entonces te mencionaba, ya pasamos la fase aguda, el parásito se va para el tejido y el paciente dice, no, era una gripe y no tengo nada. Como no nos checamos, no nos hacemos ningún tipo de exámenes para ver si tengo Chagas o no, aún sabiendo que tengo el vector tal vez o la chincha en la casa, pasan 2, 3, 4, 5 años, incluso 20 años, y luego comienzo con problemas de arritmia cardíaca, comienzo que me canso rápidamente, con fatiga, con palpitaciones, como muy acelerado el corazón, ¿no? En algunos de los casos con debilidad en las piernas, pues porque el corazón ya no bombea la sangre normalmente y hay una afección de las extremidades inferiores, justamente por este mismo problema. Y cuando consultas, si el médico sospecha, te va a hacer el examen para Chagas y dice, sí, mire, usted tiene una cardiomegalia y la cardiomegalia se le está causando este parásito. Usted tiene Chagas. Tantos años después todavía. Tantos años después, incluso 25, 30 años después, ¿sí? Hay algo que sí me interesa que sepan y es muy importante mencionarlo, es que no todas las chinches, del 100% de las chinches, no todas tienen el parásito. Nosotros hemos hecho estudios y nos hemos encontrado 14, 15, 16% de chinches que tienen el parásito. Pero esto es una cantidad bastante elevada, ¿no? Porque si en tu casa hay 100 chinches, al menos 14, 15, 16 de estas chinches lo van a tener. Entonces es muy probable que una de estas te pique y luego te transmita en las heces el parásito, ¿no? Y luego de eso, si a ti se te transmite el parásito, del 100% de personas que le sale una prueba positiva, solamente el 30-35% logran desarrollar la enfermedad. Eso es por diversos factores, que tú eres una persona muy saludable, que tú comes sano, tú te ejercitas, tu sistema inmunológico está muy bueno. Es cierto, te sale una prueba positiva, pero tu sistema inmunológico tiene la capacidad para atacar a este parásito. Pero ¿qué pasa cuando te da hay una supresión del sistema inmunológico, como lo que pasa con los pacientes con tuberculosis, con VIH, con algún tipo de cáncer? El sistema inmunológico se les viene para abajo. ¿Qué es lo que hace el parásito? Está en un periodo como de latencia, como dormido en los tejidos, y dice, bueno, aquí ya no veo tanta gente cuidándome, ahora es el tiempo de salir y seguirme multiplicando, y es ahí donde se puede haber una reactivación. Entonces también valga la redundancia, o valga el momento de decir de que tener una vida saludable siempre va a ser bueno en general, ¿no? Exactamente. Entonces entramos a este punto y ya ves que tienes una enfermedad aguda, cuáles son las sintomatologías, y la enfermedad crónica, cuáles son las sintomatologías. Había una cuestión ahí que es el tema del tratamiento. Y es que el tratamiento, si hablamos de eficacia, en el caso de Chagas es bastante complicado, porque la eficacia va a ser, está muy relacionado al momento en que te encuentres a una persona positiva. Si estamos en una fase aguda, el tratamiento es casi 100% seguro que el parásito ahí va a morir. Aunque sea 15, 20 años después. Acuérdate que cuando hablamos de la fase aguda es cuando la chinche te pica y es en el momento, días, ¿no? Okay. Sí, exactamente, 3, 4, 5 días, una semanita. Entonces ahí generalmente los casos agudos se detectan casi en niños. ¿Por qué? Porque tú de adulto, ¿qué haces? No, voy a pedir un par de días o voy a descansar, ya me pasó. Tú no vas a consultar. La mayoría de la población no hace eso, y ahí va el consejo, hay que siempre consultar con un médico. Pero no lo hacemos la mayoría. En el caso de los niños sí tenemos como esto, ¿no? Tiene fiebre de 39, 40, eso me puede chocar, ¿no? Porque la enfermedad de Chagas, hay casos agudos fulminantes, se llaman, que puede mandarlo al hospital y de hecho puede morir. Entonces ahí se le detecta, se ve el parásito y dice, no, este niño tiene Chagas. No hay problema, ahorita se le da tratamiento y ahí acabó. Okay. Ese niño no va a sufrir absolutamente nada. O esa persona si tiene Chagas agudo. Luego viene otra, que es la fase crónica temprana, que tú fuiste a donar sangre. Y en los bancos de sangre se le hacen exámenes para 5 enfermedades. Hepatitis A, hepatitis B, sífilis, Chagas y VIH. La de Chagas es la que más sale. No hay ninguna enfermedad que salga en el banco de sangre más que la de Chagas, es la que más alto sale. Entonces vas y tú estás sano, por eso vas a donar sangre,
y te sale positivo una prueba. No se puede pero donar tú, sangre. exactamente, no se puede donar sangre. Entonces tú estás aparentemente sano, pero tienes una prueba positiva. Entonces comienzas un tratamiento y ahí paró todo. No hay problema porque se te hizo una detección como temprana, ¿no? No hay ninguna afección cardíaca. Cuando ya tienes una cardiomegalia, ahí sí ya es un problema bastante grave, porque ya tienes un agrandamiento del corazón, ya varias partes del corazón ya no funcionan como deben funcionar, y eso pues es irreversible. Incluso muchas de esas personas ni siquiera se les puede dar tratamiento. El tratamiento que se está utilizando en el país, tengo como conocimiento, es el Nifurtimox, aunque está aprobado para utilizar benznidazol y el Nifurtimox. Actualmente se está dando Nifurtimox, que también este es otro tema bastante delicado porque no es un acetaminofén lo que nos estamos tomando. Exactamente. Antes de que se me vaya por alto, este tema está bastante interesante. Cada vez me preguntas más. Me pica. Aquí no sé con qué aspecto, qué apariencia tiene la picadura, si un sacudo es más grande, si me puedo rozar contigo teniendo características, subiéndote un árbol, etcétera, y se me pasa. ¿Se puede pasar o es directamente siempre por la misma picadura? Te voy a comentar, es muy buena la pregunta. Vamos te voy a explicar cómo sucede en la mayoría de casos. En general hay diferentes formas de transmisión de la enfermedad, transmisión del parásito. Desde la principal, que es la vectorial, o sea que te la transmite un vector, que es este animalito, este insecto, la chinche, que es la principal. Luego tenemos otra que es de la mamá al bebé, que eso muchísimas personas no lo saben. Ya voy a comentarte unos estudios que estamos haciendo sobre eso y algunos datos muy interesantes. Los puedes adquirir en la comida. En el campo es muy común que nosotros a la orilla de la cama tengamos una mesita, la mesita de noche, el banquito, y ahí tengamos un manguito maduro, un guineo, a medio pelar, un pancito por si me da hambre en la noche porque no me quiero levantar, no quiero encender la candela o el foco. ¿Qué pasa? Viene la chinche y se alimenta, y ellas se llenan tanto el sistema digestivo que les cuesta caminar y van defecando en todo el camino. Pasan encima de los alimentos y pasa defecando, y ahí está el parásito. Nadie en la noche se levanta a lavar una fruta o algo, le dice, sí, la lavé antes de dejarla aquí, así que solo le das la mordida. Ahí se te puede transmitir también la enfermedad. O también, mucho menos probable, porque pues no todos andamos con tantas heridas, que en una herida te infectes con las heces, ¿no? O también a través del trasplante de órganos, también se han dado casos, o en las transfusiones sanguíneas. Estas son bastante bajas porque en realidad hay bastante control sobre esto. O incluso también en los accidentes en el laboratorio. Nosotros que trabajamos con el parásito, que trabajamos con pacientes, si algún paciente infectado que esté en la fase aguda, que tenga el parásito y me pincho, pudiese transmitirla. Muy baja la probabilidad, pero... no sabes si en la ropa con la que llegó por ahí anduvo también. Sí, alguna chincha destripada y luego tú tienes alguna herida o algo así. Entonces son esas situaciones que no es lo común, pero que sí pueden darse. Entonces te mencionaba a la hora de transmitirse, y es que este es un vector sumamente inteligente. Tiene una adaptabilidad genética que tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. A situaciones como por ejemplo de diferentes temperaturas, o construir una vivienda. Puedo estar si es de palos, o si es de adobe, o si es repellada de ladrillo, ¿no? Pero ellos tienen como unos sensores en los que detectan concentraciones de CO2. Imagínate en tu casa, están todos en la noche cenando y todo eso, y las chinchas están ahí como tranquilitas, dormidas. Pero cuando todos se van a dormir, nosotros generamos comenzamos a generar más CO2. Exacto. Ellos detectan esas diferencias de concentraciones de CO2 y dicen, aquí la gente ya se durmió. Bajan por las paredes, suben a la cama, o solamente se pasan a la cama, y tienen otros sensores donde identifican dónde van venas. ¿Sí? Tienen unos sensores tan sensibles que dicen, la temperatura acá es más elevada que acá. Entonces, donde está más elevada significa que hay una vena. Sí. Y no solamente eso, en ese momento sacan una anestesia, una gotita de una anestesia
que ellos tienen, para que tú no sientas. ¿Te has fijado que cuando te está picando un zancudo, tú sientes y te lo... Sí. Ellos no, tú no sientes absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en el sitio de inoculación, que muchas veces es alrededor de los ojos, porque les gusta mucho este tejido, en las conjuntivas, por eso ahí está el signo de romaña, o si no, se llama chagoma en cualquier otra parte del cuerpo, el nombre de la roncha, y ahí absorben la sangre, pueden absorber de 1 a 2 ml, imagínate una chincha adulta absorbiéndote de 1 a 2 ml todas las noches, y qué tal si son 10, 15 chinches. Entonces se llena de sangre, se da la vuelta, tú no sientes porque tienes anestesia, te defeca en la herida y se va, y va dejando heces por todos lados. Y en la mañana a ti ya te ha pasado el efecto de la anestesia. Aparece. Y tienes las heces ahí, ¿qué es lo primero que haces? Tú te rascas porque te comienza a picar. Entonces eres tú el que te mete el parásito en las heces, que está en las heces, y te lo metes a la herida. ¿Sí? Entonces ahí se forma una roncha más o menos como de 4 o 5 centímetros. 4 centímetros es una roncha grande. Es como inflamadita, como una roncha. Es indolora y puede durar 7, 10 días normalmente. Y entonces tú cuando veas una roncha así, dices, bueno, esto ya me duró muchísimos días, entonces vamos a dar una buscadita, no va a ser que me encuentre chinches. Exacto. No, estaba mencionando también de que la mamá puede pasarlo al niño, y de los estudios que ustedes tienen. Sí, nosotros hemos hecho diferentes estudios, el que te mencionaba anteriormente, que era el tema de mejoramiento de vivienda, cómo mejorando las viviendas con materiales locales podemos evitar que la chinche viva dentro de la vivienda. Nosotros no somos como algunas otras campañas que dicen muerte a la chinche. Bueno, en realidad ellas hasta estuvieron antes que nosotros. Nos conformamos con el hecho de cortar la transmisión. Ok, ustedes pueden vivir, pero vivir afuera de la casa. Adentro de la casa ustedes no pueden vivir. Con eso es suficiente para cortar la transmisión. Y lo hemos demostrado si se puede. Y luego hemos tenido otros estudios en niños donde nos hemos encontrado hasta el 1.4 o 2% de niños con la enfermedad. En el caso de Sonsonate, en Occidente, tomamos más de 1000 muestras de niños y nos encontramos la enfermedad. Ahí nos surgió una pregunta. ¿Estos niños adquirieron la enfermedad ahorita o nacieron con el parásito? ¿Cómo lo podemos comprobar? Hagamos un estudio de prevalencia en madres embarazadas o busquemos información, y no habían estudios. Había uno solo en el país. Entonces decidimos con la Universidad de Carolina del Sur hacer una pequeña pesquisa. Tomamos 200 muestras de mujeres que iban a dar a luz al Hospital Mazzini y encontramos el 3% de las mamás que eran positivas. Entonces ahí te estás dando cuenta, el 3% es una cantidad elevadísima. Estás hablando de que de cada 100 madres, 3 tienen chagas. Con eso nos sirvió esos resultados para buscar más fondos, y ahora acabamos de terminar otro proyecto en el cual tomamos ya 625 mamás. Alrededor del 4% de las mamás nos salieron con anticuerpos. ¿Qué queríamos nosotros? No solamente responder la pregunta que nos habíamos hecho antes, sino hacer ver la importancia de que debería de hacérsele al 100% de la mamá el examen de Chagas. Si se le hace, te comento, en el país solo se le hace para VIH y para sífilis. Exacto. Ahora he recibido una noticia que me llena de alegría, y qué bueno decirlo, el Ministerio de Salud está haciendo las cosas bien en este aspecto. Me estoy enterando de que creería yo que en todo el país se le está haciendo ya el examen de Chagas al 100% de las mamás que están embarazadas. Entonces, eso para nosotros es un logro, el estar evidenciando que sí, ese tema es importante. Exacto. Y que luego ahora pues el ministerio tome a bien estos resultados o decir, es un tema muy importante, así que vamos por los derechos que tienen las mamás, ¿no? O sea, que ha tenido un gran impacto esta enfermedad para el sistema de salud. Sí, exactamente. Entonces ahora el Ministerio de Salud está haciendo eso, le está tomando muestras a las mamás embarazadas. ¿Para qué? Para que luego ver que si están positivas, pues poderle darle, cuando salga de su embarazo, poder darle tratamiento. Y esa mamá pues ya no va a necesitar morir, y su bebé tampoco va a morir. ¿Por qué? Porque ya actuaron antes. Porque luego los costos de ese paciente son sumamente elevados, te cuento. Pero Stanley, quiere decir que estas madres se infestaron en los casos que acabamos de mencionar. Cuando estaban pequeños o incluso, te comento, dentro de este estudio no solamente tomábamos las muestras de sangre, sino que también levantábamos encuestas, íbamos a visitar a las mamás, veíamos si encontrábamos el vector o no, y sí, en alguno de los casos que teníamos mamás positivas,
encontrábamos también a la chinche todavía en su casa. Y en otros de los casos nos decían, mire, pues estamos hablando de mamás que pudiesen tener 14 años, 15 años, 18, 20, 22, 30 años. Y decían, mire, cuando yo estaba más chiquita, sí me acuerdo que me picaban. Pero entonces hasta ahorita tienen una prueba de Chagas, ¿no? Entonces pudo haber sido en cualquiera de esos momentos de su vida. Y a la hora, pues, nosotros pudimos hacer el examen y esas mamás ahora pues van a recibir un tratamiento y pues para nosotros, imagínate la satisfacción de que ellas puedan tener ese diagnóstico, ¿no? Sí, pero me imagino que allí, es como usted mencionó en algún momento, él estuvo dormidito y cuando nació el niño ustedes lo detectaron, entonces sí, va el medicamento para ambos. Para ambos. Ahora estamos en la fase, primero estudiamos a la mamá, al bebé no se le puede hacer en el momento del examen, porque el bebé tiene la sangre de la mamá en ese momento. Sí. Hasta, más o menos hasta los 9, 10 meses, el bebé comienza a producir su propia sangre. Entonces, hasta ese momento puedo hacer el examen a él. Ahora hemos comenzado esta parte y el Ministerio de Salud se está encargando de hacer los resultados para ver cuántos de estos bebés se le transmitió o no la enfermedad. Entonces, son investigaciones que estamos haciendo como por etapas. Y ahí hay un tema muy importante, ok, la mamá es la que se visibilizó y dijo, ok, aquí en esta vivienda hay una mamá. Pero la mamá no nos decía, ¿y si mi otro hijo tiene? Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos el examen a la familia. Y escucha este dato. Nos encontramos al 16% de las mamás que tenían Chagas, todas las mamás positivas, les tomamos muestras a sus familiares y el 16% de los familiares también tienen la enfermedad. Entonces ya no es un caso de Chagas congénito, sino un caso de Chagas familiar. El tema de Chagas familiar no se hace en Latinoamérica, hay un par de estudios nada más y esos estudios pues también son los nuestros. Somos pioneros en este tema. Entonces la importancia de hacer este tipo de exámenes en la comunidad. Y bastante interesante. Sí. Bueno, nos damos cuenta que el brasileño lo vino a descubrir aquí, nosotros puede decir que somos los pioneros, puede decir, y después se fueron dando cuenta que había en otros países, bueno, ya con el nombre, ¿verdad? Como tal. Exactamente. Importante el tema, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera también saber cuál es el impacto de la enfermedad, ¿cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a la población salvadoreña sobre la enfermedad de Chagas y su prevención? Sí, la enfermedad de Chagas nos afecta grandemente, si nos fijamos desde el punto de vista de la salud, pero económicamente también nos afecta muchísimo. Un paciente con Chagas fácilmente, si ya está en una etapa crónica, puede costarnos de $5,000 a $8,000, con toda la cantidad de especialistas que tiene que ver, con todo el medicamento o el tratamiento que tiene que darle hasta que se muera cuando ya tiene problemas, el tema de diagnóstico, diferentes exámenes. Entonces nos afecta de todas las maneras, económicamente, en la salud, emocionalmente. Entonces, la mejor forma de no tener esta enfermedad en nuestros hogares es el tema de la limpieza, es el tema de la prevención, ¿sí? Es el tema de la educación. Saber que esa chincha pues nos transmite una enfermedad y que la manera más fácil de evitarla es con la limpieza en nuestros hogares. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final, solo sus palabras de despedida, ¿verdad? Y el mensaje para la comunidad universitaria. Sí, gracias por estar atentos a esta transmisión. Como les repetía, mi nombre es Stanley Rodríguez, soy investigador, coordinador del Laboratorio de Biología Molecular y pues ha sido un enorme placer estar aquí con ustedes. Y el tema de las enfermedades vectorizadas en general es un tema muy bonito y recalcarles que con el tema de la educación, con el tema de limpieza podemos tratar cualquier enfermedad, así que siempre va a ser mejor prevenir. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. El tema fue enfermedad de Chagas en El Salvador. Nuestro invitado, ¿verdad? Marvin Rodríguez, quien nos estuvo acompañando con el desarrollo de este tema. Solo decirles que vamos a tener este programa también en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Defensoría Universitaria UES y asimismo en nuestra página en Facebook. También tenemos nuestro sitio web como www.defensoria.ues.edu.cb y si nos quiere escribir también está nuestro correo como defensoriauniversitaria@ues.edu.cb. Gracias y hasta la próxima.